vamos a iniciar. Sí, vamos a iniciar. Y ya, perfecto, sí me escucha. Entonces, vamos a comenzar. Hoy día vamos a hablar con lo que son los trastornos de conciencia. Vamos a ver algunos temas. Acá están los temas principales que vamos a ver. Está lo que es las generalidades, los trastornos del sensorio. Luego vamos a ver los trastornos de la conciencia, cuantitativos, cualitativos y la exploración. Cómo es que nosotros vamos a explorar los trastornos de la conciencia. Entonces vamos a ver que la conciencia es un fenómeno biológico. ¿Y de qué se trata? Se trata de que el apercibimiento de poder, de poseer experiencias subjetivas y poseer sentimientos y pensamientos. Una característica primordial es que es una calidad subjetiva y privada del apercibimiento. Su compromiso, ay, se me logré acá. Su compromiso, o sea, cuando está comprometida la conciencia, es una de las situaciones más complicadas y, como dice, dramáticas de una urgencia médica. Es decir, la persona está inconsciente, ¿no? O sea, no tiene una conciencia o tiene una conciencia parcial. Entonces, cuando nosotros vemos que hay la conducta de una alteración de conciencia es variada, que puede ir desde un extremo, que la persona cuando tiene un trastorno de conciencia puede estar completamente agitado, intranquilo, o que puede estar completamente inmóvil en coma, ¿no? En los dos casos son trastornos de conciencia. Entonces, la definición es que es un estado subjetivo del conocimiento de sí mismo y de que nosotros contactamos con el medio ambiente, ¿no? Y que nos damos cuenta del medio ambiente, de lo que hay a nuestro alrededor, y vemos qué cosa es lo que hay afuera, qué es lo que está pasando, y qué cosa es lo que nos está pasando también a nosotros en la parte interior. Entonces, hay condiciones en las cuales la conciencia puede perder un poquito de claridad, pero que no son patológicas, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el cansancio, cuando una persona está muy cansada, o cuando uno está en transición de vigilia al sueño, ¿no? Hay periodos en los cuales uno está despierto y pasa a dormido, y también igual cuando uno está dormido y pasa a ser despierto. Entonces, en esas condiciones puede haber un compromiso de la conciencia, pero que no es patológico, sino que se pierde claridad, y es eso. Por ejemplo, cuando las personas están dormidos, perdón, están despiertos y van a dormir, se pueden producir, o viceversa, dormidos y se van a despertar, se pueden presentar ciertas alucinaciones de tipo hipnagógicas, hipnapómpicas, que es normal en esta situación, en esta transición de vigilia al sueño. Entonces, para nosotros poder identificar la conciencia con el sensorio, con los neurólogos, los psicopatólogos, hay que distinguir a los que tenían una disminución o pérdida del sensorio, que estaban totalmente comatosos, de los que tienen alteración de conocimiento, que están confusos o dementes, ¿no? Entonces son diferencias entre lo que tenemos que aprender a distinguir. Entonces, dentro de lo que es la conciencia, hay alteraciones cuantitativas y hay alteraciones cualitativas. Las cualitativas depende del grado de organización mental. Y también otra cosa más que nosotros vemos es que no se puede afirmar, pero en los estados disociativos o también en el estado del síndrome de automatismo mental, el nivel de conciencia puede ser normal en todos los casos. Entonces, la conciencia patológica tiene tres formas clínicas. Uno, que está disminuida. Dos, que es
oniroide, como un delirium, como un sueño que está hablando cosas, y otro 3 que es restringida. También se utilizó disociación de la conciencia para las personas que no tienen un daño cerebral evidenciable, localizado o difuso, con conductas verbales y motoras similares a los que están comatosos y confusos, ¿no? Como que es una disociación de la conciencia. Entonces, nosotros hablamos de lo que es sensorio. ¿Qué cosa es el sensorio? Es el nivel de alerta y atención normal que tenemos a lo que está pasando, a los estímulos externos y a los estímulos internos, ¿no? Y es la capacidad que tenemos nosotros de reaccionar adecuadamente a la situación que estamos viviendo. Entonces, es un nivel de alerta y atención normal, pero que nosotros podemos reaccionar apropiadamente, ¿no? En esto intervienen varios aspectos de lo que es la anatomofisiología, ¿no? Como es la formación reticular, que es el tallo encefálico, la porción mesencefálica, tálamo y corteza, todos ellos están involucrados en lo que es el sensorio, pero también están involucrados los neurotransmisores, dopamina, serotonina, GABA, glutamato, aspartato y acetilcolina, ¿no? Entonces, acá, este es un cuadro, me pareció muy interesante, porque aquí nosotros podemos ver lo que es la conciencia desde la perspectiva de la evolución. Ustedes saben que siempre cuando se hacen estudios, incluso del desarrollo de los niños, siempre se compara y se ve cómo son en las otras especies, ¿no? Entonces, acá vemos que hay un nivel mínimo de conciencia, que esto está considerado en los organismos simples que tienen capacidad para desarrollar alguna actividad motora espontánea o para crear representaciones a través de experiencias sensoriales que puedan almacenar en su memoria. Luego de este nivel mínimo de conciencia, más un incremento sería la conciencia operativa, cuando ya hay utilización funcional de los objetos, ya hay interacciones sociales elaboradas y hay capacidad de expresar emociones intencionalmente. Y la autoconciencia en los humanos, esto aparece al segundo año de vida y también aparece en los primates superiores. Aparece junto con lo que es el lenguaje y la memoria episódica y la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es lo que nosotros tenemos en nuestra mente de memoria para poder utilizar en las actividades que realizamos. Y ahí, en este nivel de autoconciencia, ya hay un autorreconocimiento en el espejo, ¿no? Ya los niños se ven en el espejo, también los primates, ¿no? Utilización de las reglas y ya hay la distinción del yo de los otros. Y ya cuando vemos que esto aumenta sería la conciencia reflexiva, que en ontología es en primera persona y ya la experiencia consciente completa, que esto ya se desarrolla entre los 3 a 5 años de edad en los humanos. Entonces, cuando hablamos de conciencia, hay varias características. Uno que es subjetivo, privacidad, o sea, es de uno mismo, es subjetivo, es una unidad, es intencionalidad y es la conciencia del yo versus la conciencia del yo corporal. ¿En qué corresponde la subjetividad o privacidad? En que nadie puede conocer nuestros pensamientos. Es un lenguaje privado, ¿no?, de la conciencia, porque solo yo puedo saber si siento dolor. Y la privacidad de la experiencia o sea, pertenece a un dominio inaccesible directamente por el observador. Aunque nosotros estamos acostumbrados a inferir que el paciente pueda sentir dolor, pero el paciente es el único que lo siente. Podemos ver por signos indirectos. La experiencia de privacidad no parecería que está localizada en ninguna zona cerebral y el desarrollo del córtex frontal en el ser humano podría permitir ciertas discriminaciones introspectivas, como es la autoconciencia, que es útil para la capacidad de adaptación. Por ejemplo, en las situaciones de esquizofrenia y en cuadros de psicosis,
psicosis por alteraciones encefálicas orgánicas, hay alteraciones en los procesos de información, de memoria, de aprendizaje y de las funciones ejecutivas. Entonces, estas áreas dependen de la integridad de los sistemas fronto-subcorticales y la pérdida de la experiencia de privacidad no es exclusiva de la esquizofrenia, porque las pacientes con esquizofrenia piensan que todos saben lo que ellos están pensando, pero también se puede presentar en otros fenómenos psicóticos, sean funcionales u orgánicos. Unidad niega la posibilidad que haya múltiples conciencias en una persona, ¿no? Y el individuo siempre hace referencia a sus experiencias en lo que es en forma conjunta en general. En las patologías psiquiátricas, el paciente dice o cree tener dos o más conciencias. Cuando pasa esto, se denomina disociación. Y el fenómeno de disociación no se ha demostrado y probablemente sea una forma de hablar del paciente cuando expresa experiencias difíciles de verbalizar, como si fueran ajenas a su control voluntario, dando la impresión de la existencia de un otro yo. La intencionalidad. Cuando hablamos de lo que es... ay, cuando hablamos de lo que es la intencionalidad, todo acto consciente va dirigido a que nosotros vamos hacia un fin, o sea, hay intención y es dirigido. Y esta intencionalidad tiene connotaciones que pueden ser morales, sociales, jurídicas, que son de difícil precisión. La intencionalidad se puede utilizar para cuando uno tiene que dirimir si hay actos antisociales que están realizados por enfermos mentales psicóticos o por personas que dicen padecer alguna enfermedad sin evidencia de ella. Por ejemplo, las personas que son asociales o los que son simuladores, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos despiertos y somos conscientes, siempre nuestra conciencia está dedicada a algún asunto, sea este mental o sensorial. Y también, cuando hablamos de la conciencia de yo versus la conciencia corporal, es la capacidad de reconocerse a sí mismo o la capacidad de reconocer el propio cuerpo. Por ejemplo, en los pacientes que tienen dismorfofobia es que ellos ven que partes de su cuerpo están diferentes, ¿no? Entonces se ven que, por ejemplo, su cara tienen el mentón muy grande o son cosas pero que no son reales, sino que ellos ven eso. Entonces se ha visto que puede haber en el lóbulo temporal algún tipo de alteración y puede darse un fenómeno en que hay una disyunción entre lo que es la conciencia del yo, que es la autoconciencia, y la conciencia del cuerpo o partes de él, ¿no? Esto también se puede dar, puede presentarse cuando hay desatención o síndrome de negligencia. Ese es un cuadrito donde se ve la integración de la descripción de los niveles y contenidos de la conciencia, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Los niveles, por ejemplo, acá de inconsciencia, que puede ser al nivel límbico o subcortical, ahí vemos que hay imposibilidad de responder a los estímulos ambientales o a la voluntad. ¿Y qué vemos en los pacientes? Vemos que puede haber somnolencia, obnubilación, estupor, coma o estado vegetativo, así también se le llama, y que las personas cuando se recuperan refieren que han tenido episodios como sueños, ¿no? Pero en estos episodios, en estos trastornos, en este nivel de trastorno de conciencia, hay ausencia de los ciclos de vigilia-sueño, ¿no? Por ejemplo, esto puede darse cuando hay un daño cerebral localizado, multifocal o difuso.
Luego tenemos cuando hay alteración en el nivel de conciencia, nivel acórtico subcortical. Aquí vemos que hay una conciencia vigil. La focalización de la atención es exclusivamente en los estímulos ambientales. La persona puede no ser consciente de estar vigil o despierto. En estos casos, nosotros vemos que se pueden llamar estados confusionales, desorientación o estados crepusculares. ¿Qué cosa hay? Hay ilusiones, alucinaciones, impulsividad y los pacientes pueden presentar unas respuestas impredecibles a cualquier estímulo ambiental, lo cual no es lo adecuado o lo que normalmente una persona respondería a esos estímulos. Estas alteraciones se pueden presentar cuando hay daño cerebral localizado, multifocal, difuso o también cuando hay intoxicación por sustancias, ¿no? Luego, cuando vemos que hay a nivel de la autoconciencia, a nivel cortical, hay una atención centrada en el yo, o sea que hay una orientación autopsíquica, la persona uno lo ve que está vigil, está orientado parcial o completamente o desorientación parcial. ¿Y qué cosa vemos acá? Que hay capacidad de referir ciertos contenidos mentales. Acá, en estos pacientes, ¿qué cosa es un ejemplo de lo que vemos? Cuando hay casos de despersonalización, desrealización, el déjà vu, ilusiones o delirios, ¿no? Entonces, el paciente, por ejemplo, nos dice contenidos mentales, pero está vigil, pero está desorientado, pero nos dice este tipo de alteraciones. Y cuando vemos que en lo que respecta a la meta-autoconciencia, que es a nivel cortical, aquí hay una distinción entre lo personal y el ambiente. Tiene una capacidad simbólica. Y hay una orientación halo y autopsíquica donde tiene capacidad de reflexión. Esto puede darse cuando hay contenidos múltiples, biográficos, y la persona evoca voluntariamente estos recuerdos. Entonces vemos las alteraciones de la conciencia, hay diferentes alteraciones, ¿no? Puede haber que la persona esté en hipervigilia, puede estar en letargia, somnolencia o sopor, puede estar obnubilación, en estupor o estados de mínima conciencia, en confusión o delirio, despersonalización o desrealización, puede haber distorsión de la conciencia corporal, automatismos, impulsiones, estados crepusculares, puede haber alteración de la conciencia en casos de hipnosis y fenómenos disociativos, distorsión de la conciencia del yo, fenómenos de reduplicación y en episodios de coma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las cuantitativas, tiene que ver con el grado de la gravedad de la alteración de una conciencia en que un paciente puede estar plenamente consciente y bien orientado hasta que puede estar en el otro extremo, excesivamente somnoliento, en letargo o obnubilado en estupor o en coma. Y las cualitativas están lo que es el delirio. Puede haber alucinaciones, el hecho de ver, oír cosas que no existen, y delusiones o pensamientos o creencias falsas. Cuando ustedes vean ya alteraciones en el examen mental, lo que son las delusiones son pensamientos o creencias que son irreductibles por la razón. Entonces uno le puede explicar todo al paciente y el paciente dice sí, pero y sigue con su mismo cuadro delusivo, que son irreductibles por la razón. Cuando hay estrechamiento de la conciencia, vemos que hay una reducción leve que puede ser cuantitativa y cualitativa de la conciencia, que puede ser por selección sistemática de contenidos actuales o pasados. Por ejemplo, esto se puede ver en trance hipnótico, en los que son cuadros de histeria, en las personas que cuando hay sugestión o hipnotizables, ¿no? Entonces vemos un estrechamiento de la conciencia. Un entorpecimiento de la conciencia es cuando ya hay una pérdida de lo que es la lucidez y la vigilia. Esto puede durar
segundos, que puede ser una epilepsia, unos minutos, hasta años, que puede ser un TEC grave. Frecuentemente hay una alteración funcional. En estos cuadros se ve que hay una desorientación en el tiempo y se eleva el umbral del estímulo. Por ejemplo, si hay mucha intensidad, puede haber embotamiento, somnolencia, incluso llegar a sopor y coma, ¿no? El embotamiento es cuando desciende la alerta y la reactividad ante los estímulos, pero que no se pierde el reconocimiento de la situación. Pero sí hay dificultad en la memoria de fijación, atención y concentración, a pesar que la persona realiza el esfuerzo, ¿no? O sea, está menos alerta, pero sí reactivo ante los estímulos, pero no pierde completamente las situaciones o la dificultad, el reconocimiento de la situación en la cual se encuentra, ¿no? Letargia o somnolencia, hay disminución de la conciencia más profunda, es difícil extraerlo si el paciente está confuso, ¿no? Generalmente desorientado en tiempo y espacio. Puede haber cierta cooperación, algunos casos no, son fácilmente excitables o irritables, que puede hacer que no permita que nosotros podamos evaluarlo. En sopor es cuando ya hay inconsciencia la mayor parte del tiempo, con periodos de conciencia activa, no responde a estímulos verbales, responde a los estímulos dolorosos enérgicos, ¿no? Cuando uno hace el examen físico al paciente, si para ver si está reactivo o no, se le hace estímulos dolorosos en ciertas zonas para ver si hay algún tipo de reacción. Y acá hay una disminución marcada de lo que es el tono muscular y los reflejos. Y cuando hablamos de coma, es que ya no responde a ningún estímulo. El tono muscular está completamente disminuido, puede haber alteraciones respiratorias, hay extinción de los reflejos corneales y pupilares, ¿no? Puede haber un coma vigil o agrípnico, que puede haber una inquietud, un desasosiego motor, y el coma carus es el más profundo. En los casos, si ustedes acuerdan ustedes, en la época de COVID, al paciente se le inducía al coma porque el paciente con COVID, que necesita estar intubado y justo tenía problemas respiratorios, pero eso estaba suplido con una ventilación mecánica. Entonces, lo que se trataba era que el paciente no luche y no esté luchando contra la máquina o contra el medio o las situaciones que se presentaban. Entonces al paciente se le ponía en un coma con medicamentos para que esté hasta que pueda recuperarse y luego ya se le despertaba, ¿no? Cuando hablamos de anublamiento, vemos que hay un déficit en lo que es el foco de la conciencia y que puede haber una productividad normal de percepción, ¿saben? Cosas que no son, alteración en psicomotricidad, alteración en la memoria, en el juicio y las emociones. ¿En qué casos podemos ver este anublamiento? En estados oniroides, embriaguez, en estado crepuscular, en cuadros de delirio, cuando hay alucinosis aguda, amencia o confusión mental. En el estado orinoide la persona no es consciente de su entorno, es como pasar del estado de vigilia al sueño y puede tener un mundo de fantasías e ilusiones. Esto se experimenta de manera pasiva y la persona guarda un recuerdo. Esto puede darse en estados febriles, por ejemplo, cuando son cuadros febriles, puede darse estado oniroide cuando hay uso de sustancias psicodislépticas e intoxicaciones medicamentosas en cuadros de epilepsia y también en lo que es cuadros de histeria. Y la embriaguez es cuando hay un mínimo entorpecimiento con una sobrecargada actividad psíquica. Hay una exaltación del ánimo, puede haber un desenfreno de la imaginación, verborrea, pérdida de contención, alteración del juicio crítico o agitación. Y esto se puede dar cuando hay, por ejemplo, intoxicaciones por algún tipo de sustancias, el alcohol o drogas. Entonces la persona tiene este tipo de comportamiento. Ahora, el estado crepuscular.
Estado crepuscular es un automatismo psicomotor. Entonces la persona está desconectada súbitamente de la conciencia con aparente conducta normal que puede ir de minutos a meses, o sea, no hay, vemos como si tuviera una conducta normal y puede cometer delitos con la precisión del lúcido y la inconsciencia de lo que es el sonámbulo. Esto pasado el estado crepuscular, la persona no lo recordará o, en todo caso, podría recordarlo de una forma borrosa o fragmentaria. Esto, por ejemplo, se produce bastante frecuente en lo que es epilepsia. También mencionan en histeria, pero en epilepsia se produce este estado crepuscular y que la persona puede hacer algunas conductas aparentemente pareciera normal, pero no va a recordar lo que ha hecho. Y el cuadro de delirio es cuando hay un cuadro intenso en el cual la persona tiene un anublamiento, pero hay lentitud en los procesos mentales, hay la habilidad emocional, desorientación, desasosiego, puede haber alucinaciones e incoherencias. Esos cuadros de delirio duran horas o días y que pueden ser intermitentes. Por ejemplo, el delirio se puede presentar en el caso de alcoholismo, delirium tremens. También enfermedades febriles, tóxicas, metabólicas, infecciones orgánicos cerebrales. Estos cuadros de delirio son bastante frecuentes que veamos en las personas de edad donde ya hay un cierto compromiso orgánico y se agrega un proceso infeccioso, el paciente puede hacer un cuadro de delirio y confusiones. Por eso también nosotros, cuando vemos a los pacientes de tercera edad, tenemos que si presenta un cuadro de delirio, está bien, sabemos que tiene un compromiso orgánico, pero tenemos que detectar si es que hay algún proceso infeccioso que es el que está produciendo eso para tratarlo, ¿no? Y también en los cuadros de post-anestesia, también podemos ver este cuadro de delirio. Alucinosis es cuando hay escaso compromiso de conciencia, o sea, poco. El paciente está casi lúcido, pero hay predominio de alucinaciones auditivas e interpretación delusiva persecutoria y angustiante, además de desorientación. Estos cuadros de alucinosis se presentan cuando hay adicciones crónicas que pueden ser a determinadas drogas o sustancias, también infecciones cerebrales. A veces la persona puede estar lúcida y puede sentir como que ve animales en su cuerpo, ¿no? Y esto le produce una angustia y confusión, pero que es en relación a este tipo de episodios. Luego también tenemos lo que es la confusión mental o amencia que también le llaman, donde hay un anulamiento de la conciencia leve, pero hay cierta perplejidad, incoherencias, puede estar desorientado, el estado afectivo puede estar inestable, pueden haber alucinaciones e ilusiones. Esto vemos en qué casos, cuando hay enfermedad orgánica cerebral, cuando hay insuficiencia cardíaca y no hay una irrigación adecuada, cuando hay traumatismos encefalocraneanos y cuando hay cuadros de psicosis orgánica. El estupor. El estupor, hay cierta conservación relativa de la conciencia, pero hay una reducción, ausencia en funciones de relación de movimientos espontáneos con el entorno, en lo que es el movimiento o el habla. Y a veces podemos ver que el paciente está en un cuadro de estupor y puede haber un cambio súbito a lo que es actividad. Eso se presenta, por ejemplo, en los pacientes con cuadros catatónicos, ¿no? Los cuadros catatónicos van a ver ustedes después más adelante dentro de lo que es al final del curso en los síndromes, el síndrome catatónico, que es que el paciente está prácticamente en un estupor y que está en una posición y no tiene reacción, a pesar que esa posición puede ser incómoda, ¿no? Que les llaman la flexibilidad serias. Y estos cuadros, de pronto el paciente puede estar tranquilo en estupor y de pronto agitarse e ir hasta lo que es la actividad, ¿no? Esto se presenta en los cuadros catatónicos
que pueden haber en los cuadros de esquizofrenia, en los cuadros melancólicos que se pueden presentar en lo que es cuadros depresivos profundos, en estados disociativos y también en los síndromes orgánicos cerebrales. Ahora, nosotros tenemos que observar y describir la conducta del paciente, ¿no? Porque nosotros vamos a hacer el examen mental. Y como ustedes ya deben haber visto lo que es la parte de psicopatología, no todos nuestros pacientes van a permitir que nosotros hagamos un examen mental adecuado. Hay muchos pacientes que van a colaborar, otros que no. Entonces hay lo que se hace el examen mental del paciente en general cuando podemos lograr una entrevista, pero también el examen mental del paciente que no colabora, ¿no? Entonces nosotros tenemos que observar y describir la conducta del paciente, ¿no? Tenemos que ver cómo está su capacidad atencional, si es capaz de fijar y mantener la atención, cómo está su conducta motora, si está agitada, inhibida, si hay una conducta de oposición cuando nosotros nos acercamos o pedimos algo o le preguntamos algo, o hay una conducta cooperativa, ¿no? Cómo está su humor, si hay una reactividad afectiva, ¿no? Si hay algún tipo de cambios de hábitos personales y si hay presencia de elementos delirantes o alucinatorios. Entonces nosotros cuando podemos ver este tipo de conducta, este análisis de conducta, podemos hacer una aproximación sindrómica de que sea un síndrome orgánico o un síndrome no orgánico de lo que es la patología de la conciencia. O sea, no solamente es que vemos la conciencia, sino la conducta que se junta o que se ve también con el trastorno de conciencia. Ahora, para explorar la conciencia, para saber si hay ausencia o presencia de conciencia, tenemos que ver si está despierto o no, si habla o se mueve espontáneamente, si no habla o no se mueve espontáneamente, si está inconsciente y respira, ¿no? Y si hay reacción al dolor con las maniobras para poder ver si es que hay alguna respuesta al dolor. Tenemos que observar cómo está su capacidad atencional, cómo está su capacidad motora, su humor, su reactividad afectiva, ¿no? Lo que decía, cambios en los hábitos personales y si hay o no estados delusivos alucinatorios, porque esto nos va a ayudar a que nosotros podamos catalogar el trastorno de conciencia que pudiera haber. Entonces nosotros tenemos que hacer en la historia clínica, hay algunas enfermedades somáticas que pueden producir ciertos cambios, ¿no? La diabetes, por ejemplo, ¿no? Puede haber un exagerado, o sea, puede haber un coma diabético y puede producir un trastorno de conciencia. Cuando hay enfermedades psiquiátricas previas, ¿no? Cuando hay consumo agudo o crónico de fármacos o cambio reciente de la posología o tipo de fármacos. Algo que vemos bastante frecuente en los pacientes, al menos yo veo y trabajo en una clínica particular, y también en un hospital general, es que a veces los pacientes en su casa toman benzodiazepinas y toman una cantidad bastante marcada, pero cuando el paciente se interna o es hospitalizado en la clínica o es hospitalizado, o sea, está en el hospital, entonces se le da solamente los medicamentos que están indicados. Y nosotros vemos que cuando hay una suspensión brusca de benzodiazepinas, a lo cual el paciente estaba acostumbrado a recibir, puede haber síndromes confusionales, puede haber trastorno de conciencia, incluso hasta episodios de convulsiones, ¿no? Entonces, tenemos que también saber si hay un consumo agudo o crónico de fármacos, o que de repente consumió algo en ese momento y eso lo sacó o lo produjo el trastorno de conciencia, ¿no? Si hay consumo agudo o crónico de alcohol y drogas, también, si es consumo crónico de alcohol y se suspende de golpe, también. Y también observar si hay cambios rápidos en su conducta. Enfermedades previas también, traumatismos encefálicos, si hay problemas cardiovasculares, pulmonares, alteraciones metabólicas, endocrinológicas y menos frecuente también en alteraciones del tejido conectivo, pero también a veces podemos ver fármacos que se asocian con patología de la conciencia, o sea, no solamente enfermedades, sino que hay medicamentos que también pueden producir
alteraciones en la conciencia, ¿no? Hay algunos tipos de tratamientos cardiovasculares, los barbitúricos, por ejemplo, también disminuyen y hace que el paciente baje su nivel de conciencia, las benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos, los antiguos que daban más somnolencia y que podían comprometer un poco más, y también vemos que los pacientes que toman antidiabéticos orales, ¿no? Porque puede disminuir también la glucosa. Entonces nosotros tenemos que, a la hora de asociar lo que estamos viendo, el trastorno de conciencia, con el examen físico y los datos de laboratorio que vamos a ver, ¿no? Si hay signos vitales anormales, si hay incontinencia de esfínteres que haya sido reciente, si hay signos neurológicos, compromiso sensorio, convulsiones, ataxias, disartrias, si hay valores metabólicos anormales, si hay signos psicológicos, si hay temblor, convulsiones o ataxia o algún tipo de valores metabólicos anormales. Ese es un cuadrito que me pareció interesante, que lo traje porque este es un cuadro en el cual se ve cuáles son los estados fisiológicos y patológicos según el nivel de conciencia, ¿no? Entonces, en este lado está el apercibimiento del ambiente y del yo, ¿no? En este eje, cómo se dan cuenta de el ambiente y del yo. Y en este otro eje, el nivel de que pueda tener la respuesta, ¿no? Entonces vemos cómo el coma y la anestesia es donde la persona no tiene percibimiento del ambiente, ¿no? Pues está en un cuadro de coma. Luego vemos que cuando hay un sueño REM, está en esta posición que se puede dar, y cuando está en un sueño profundo tampoco no tiene tanto apercibimiento del ambiente. Por eso ven que hay algunas personas que puede pasar un ruido muy fuerte porque justo están en la fase del sueño profundo y no se despiertan, ¿no? Acá, en este estado, vemos lo que es el estado vegetativo, ¿no? Donde también hay un compromiso del ambiente. Acá, encima de esto, vemos un estado de mínimo conciencia. Acá, más arriba, vemos el cuadro de somnolencia, ¿no? Donde, si bien es cierto, no hay un completo percibimiento del ambiente, pero sí se va a dar cuenta de lo que esté pasando alrededor. Y aquí, al otro extremo, es cuando la persona está despierta, responde adecuadamente y tiene un adecuado apercibimiento del ambiente, ¿no? A ver, esto, sí. Entonces, nosotros, cuando vamos a ver al paciente que tenga trastornos de conciencia, tenemos que ver, es primero, ¿está consciente el paciente? Sí o no. Si está consciente, puede comunicarse con nosotros en forma interactiva. Sí, no. Si no puede, hay un estado mínimo de conciencia, y sí puede haber un estado confusional. Si no está consciente el paciente, entonces puede haber ausencia de función del tronco encéfalo y apnea. Si no hay ese tipo de alteración, puede ser coma, y si está comprometido, un estado vegetativo. Y acá vemos si el paciente está despierto y confuso. Estas son las alteraciones más comunes que vemos de conciencia. El paciente está despierto y confuso, hay una conducta con respuesta a estímulos ambientales. Sí puede haber alteración cognitiva global en los cuadros de demencia. Si no hay ese tipo de conducta de respuesta de estímulos, puede ser un estado de hipnosis o un estado disociativo. Si el paciente está despierto y confuso, no está despierto y confuso, hay una actividad gestual y verbal desordenada y aparentemente incomprensible. Si es así, hay que descartar psicosis, ¿no? Que tenga este tipo de conductas. Y si no, puede haber estados de conciencia, y esto sucede en estados de transición entre la variación al sueño y el despertar en lo que es el coma. Entonces, nosotros tenemos que ver ciertos aspectos o elementos psicopatológicos, ¿no? Si hay descenso del nivel de alerta atencional,
si hay desorientación temporoespacial, si hay conducta automática, si hay una amnesia postcrítica, no se acuerda, ¿no? O hay ausencia de delirio, o si hay una reactividad sensorial parcialmente conservado, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que les he traído con respecto a lo que es trastorno del sensorio. Les he hecho alguna relación con algún tipo de patología. ¿Por qué? Porque hablar solamente de sensorio y no ver qué cosas podrían ser es bastante abstracto. Pero a medida que ustedes vayan avanzando en lo que es el examen mental, van a ir juntando varios aspectos de alteraciones de la percepción, alucinaciones, alteraciones de pensamiento y otros para poder ver el complemento de lo que es el examen mental. Ya me pregunta el delegado, ¿cuál es lo más frecuente que encontró? Miren, lo más frecuente que se encuentra o que vemos en los pacientes depende en qué lugar trabajes. Si estás trabajando en un hospital psiquiátrico, de repente lo más frecuente es que encuentres cuadros por abstinencia de drogas o cuadros de catatonía, ¿no? Por esquizofrenia catatónico, cuadros melancólicos, porque ya es un centro especializado en lo que es psiquiatría. Pero lo que es importante es ustedes primero van a tener que trabajar en un hospital general o atender pacientes en forma ambulatoria de atención primaria. Entonces, ¿qué cosa es lo que más se va a ver en los pacientes, por ejemplo, de edad, como les decía, ¿no? Pacientes de edad, pacientes que cada vez vemos que van con más edad. Antes al consultorio iban 70, 75 años, de 80 van solitos al consultorio. Entonces, si esa persona de 80 años tiene ya algún tipo de compromiso cerebral, pero que más o menos se mantiene, interactúa con las personas, realiza sus actividades, presenta un cuadro infeccioso, por ejemplo, una infección urinaria. Esta infección urinaria puede hacer que ese paciente presente un estado confusional y un cuadro de delirio. Entonces, muchas veces lo llevan a emergencia y ese paciente ya ha pasado algo, repete un ACV, algo, pero tenemos que descartar en todos los pacientes de edad que comienza a tener episodios confusionales, descartar que haya un proceso infeccioso, que puede ser urinario, respiratorio, lo que fuera, pero que nosotros no vamos a poder mejorar al paciente si no tratamos el cuadro infeccioso, ¿no? O sea, de nada sirve que le demos algo para tranquilizar, bajar las alucinaciones, porque tenemos que encontrar el foco, qué cosa es lo que produjo eso. Algo que también se ve con bastante frecuencia es por el consumo de sustancias, ¿no? Cada vez vemos que van incrementándose y van consumiendo sustancias desde menor edad, ¿no? Entonces también vemos este tipo de alteraciones por el consumo de sustancias. Y sobre todo cuando van a los hospitales generales, ¿no? Por alguna situación o algo que pasa. El paciente no dice, yo consumo drogas, yo tomo 10 clonazepams al día o yo tomo licor todos los días. Entonces el paciente es internado en un servicio de medicina, ¿no? Y de pronto, paciente que llegó más o menos por otro tipo de cuadro, hace un cuadro confusional y se agita. Entonces hacemos la historia, preguntamos y el familiar nos dice, no, sí, él toma licor todos los días. Ok, entonces cuando ingresó se suspendió y no tomó licor y hizo un cuadro de abstinencia por eso, ¿no? Entonces, por eso es importante también ver los antecedentes y en nuestros pacientes, no solamente el paciente, sino también en relación a la anamnesis indirecta, ¿no? Porque el paciente nos puede decir que no, pero el familiar nos dice. Les cuento un paciente que fui, me llevaron para ver a un paciente hace 2 días, una paciente de 60 y tantos años que vive sola con una chica que le cuida y que ella
toma sus antidepresivos para su cuadro depresivo hace tiempo y que en los últimos años ha comenzado a ingerir licor. Entonces comienza y toma su cerveza todos los días. Yo la veo, voy a ver al paciente, por supuesto, ella no me dice nada de la cerveza, pero yo la veo que está con moretones acá, moretones en la cara, ¿no? Debajo de los ojos, está moretones en su cuerpo, en sus piernas, estaba con un short, estaba con la pierna hinchada. ¿Qué pasó? No es que me he caído. No es que me he caído, pero acá habían varias caídas, ¿cierto? Entonces habían moretones que estaban de diferentes épocas, ¿no? Unos medios verdes, otros más guinda, ¿no? Entonces le dije, pero eso son varias caídas. Entonces estaba la chica que le acompañaba y la hermana es la que me había dicho para que vaya a verla, pero la hermana se fue porque si no, la paciente se peleaba con ella, entonces le pregunto a ella, no, ¿y qué pasa? Que no sé cuántos, que no, que tengo ansiedad. ¿Y qué hace para la ansiedad? Le pregunto. A mí ya me han comentado el cuadro antes. ¿Qué hace para la ansiedad? Bueno, tomo cerveza. Ah, ya, le digo, ¿y cuántas cervezas toma? Bueno, unas dos, tres, y con eso ya me calmo. Entonces, delante de la chica le pregunto, y 13 que en todo el día, pero después pasa el efecto. La cosa es que se tomaba 12 latas de cerveza que había bajado últimamente porque le había dejado una medicación que ella no sabía que estaba tomando para que baje, pero normalmente se tomaba 36 latas de cerveza al día. Entonces, definitivamente estaba mareada, se caía y estaban todos esos golpes, ¿no? Ahora, que el paciente uno vaya y le diga que toma cerveza o algo, no lo va a decir. Si esa paciente, por ejemplo, se cae, se fractura y la internan, ese paciente no va a decir que toma cerveza. Entonces, al principio va a estar así y se va a agitar, entonces los doctores van a preguntar qué ha pasado, entonces recién van a hacer análisis indirecta y la paciente pues toma 36 latas de cerveza y sí, definitivamente si entra a un servicio de medicina va a ser un cuadro de abstinencia, convulsiones, confusión y todo, ¿no? Entonces, eso también es importante poder ver con los antecedentes del paciente y con la anamnesis indirecta, ¿no? Porque el paciente no nos va a decir, ella no dijo que tomaba las 36 latas, ella me dijo, tomo 3, 4 nada más. Y cuando yo le volví a repreguntar, bueno, unas 12 así al día, ¿no? Que es la tercera parte. Siempre los pacientes consumidores nos van a decir que toman mucho menos de lo que realmente consumen. Entonces siempre tenemos que corroborar con los familiares, ¿no? Entonces, sí, se pueden presentar este tipo de cuadros en cualquier situación con respecto a los aspectos médicos, ¿no? A ver, ¿qué me pregunta acá? Acá, los ancianos con una ligera, voy a leerlo, con una ligera demencia o deterioro de conciencia, imaginan situaciones que no pasaron el día o se confunden con sus recuerdos. Ok, estos pacientes ya tienen deterioro de conciencia. Entonces, si nosotros estamos insistiéndole al paciente, no, eso no es así, o estamos luchando, ese cerebro ya no funciona como era antes. Entonces, nosotros no vamos a poder luchar contra eso. Lo que tenemos que hacer es cambiar a otro tema que sabemos que le pueda agradar al paciente. Si es mucho este tipo de alucinaciones o este tipo de conducta por cosas que no han pasado y que asume, ¿no? Entonces sí se le podría dar algún tipo de medicación para eso, pero el paciente, cuando nosotros le preguntamos al paciente de edad, ¿ha pasado eso? Y a veces está el familiar, no nos dice, cuando el familiar se va y dice, sí, él me quiere hacer esto, me agarra mis cosas, el otro, y nosotros sabemos que a veces podría hacer algunas cosas, pero otras cosas son evidentemente no, ¿no? Entonces, esa persona tenemos que educar al familiar también, para que el familiar no esté luchando contra esto, sino como estos pacientes ya tienen alteración en la memoria reciente, entonces ustedes pueden esperar un rato y después hablar otro tema y ya. Hay algunos que no,
y están fijos en eso, entonces en algunos sí tendríamos que dar medicación, ¿no? Pero los familiares tienen que estar atentos a que esto pueda, digamos, no interferir en lo que es el paciente, porque de repente el paciente dice, no, no voy a comer porque me están dando algo para matarme. Entonces ahí sí tenemos que intervenir, porque si no el paciente no va a comer. Y también cuando hay alteraciones evidentes en lo que es el trastorno del sueño. Como ven, los trastornos de conciencia generalmente están comprometidos con lo que es los cuadros orgánicos cerebrales en mayor frecuencia, ¿no? En los casos de coma, en los casos de anestesia, cuando se pone al paciente bajo anestesia, es también, ¿no? Que estamos haciendo que el paciente entre en un cuadro donde está en coma o trastorno de conciencia para realizar lo que tengamos que realizar y después ya despierte, ¿no? Entonces, sí, es difícil para los familiares ver a su familiar directo como poco a poco se va deteriorando, ya no va a ser el mismo y ellos también necesitan algún tipo de apoyo para saber cómo manejar esto, cómo abordar algunos temas y cómo evitar que les afecte, ¿no? Porque a veces incluso no los reconocen a los familiares y esto le afecta a ellos, pues, ¿no? Entonces, tenemos que ver de abordar. Esto, cuando vemos, no solamente es el trastorno de conciencia, porque puede haber acompañado trastornos en el pensamiento, trastornos alucinatorios, trastornos en la conducta. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que evaluar cuál es el tratamiento si es que hay, si es que requiere algo. Después, acá como me dice, algo que es importante. Pero eso ya tiene que ver con la memoria, ¿no? Los pacientes que tienen trastornos o cuadros de deterioro cognitivo, ellos tienen compromiso en la memoria reciente, ¿no? Pero si se acuerdan todo lo pasado, lo que pasó antes, hace 100, 80 años, 50 años, se lo acuerdan y con detalle, ¿no? Pero las cosas últimas es lo que está más comprometido. Eso es en memoria, ¿no? Que tiene compromiso de la memoria y ahí es donde ellos a veces confunden algunas cosas, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, creo que terminamos por ahora. Con mis alumnos ya nos ponemos de acuerdo para esta semana hacer la práctica. A mí me toca la práctica los días jueves y sábado. Los martes no, pero he podido buscar ahí un tiempo para hacer con mi grupo de práctica, hacer martes y jueves. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya creo que no me toca ninguna teoría más. No nos conoceremos en persona, o mi grupo sí.